Hola a todos. Comenzaremos un nuevo tutorial del Club de Informática y Robótica Alan Turing mm, sobre cómo utilizar diseños de Lego Digital Designer en Virtual Robotics Toolkit. Ya tenemos otros videos que les dejaré el link en la descripción del canal de Sirat, en el cual explicamos cómo instalar estos dos programas junto con un tercer programa que se llama EV3 para programar los robots, junto con una librería. Entonces, después de haber seguido esos tutoriales, ya los tenemos acá y podemos realizar las actividades que voy a mostrar hoy. Entonces, la idea es utilizar modelos que tengamos construidos o diseñados ya en Lego Digital Designer y pasarlos a Virtual Robotics Toolkit, donde haremos la simulación de cómo funciona ese robot, cómo lo podemos programar, incluso sobre mesas o sobre escenarios de la competencia de FLL. Entonces, lo primero es tener un modelo en nuestro programa de Lego Digital Designer. Nosotros utilizamos la versión 4.3.10, ya que es una de las más recientes completas. La 4.3.11 no tiene todas las fichas. Vamos a utilizar, por ejemplo, el robot educador básico. Este robot educador nos va a servir porque tiene dos motores grandes para las ruedas, un motor mediano para este attachment, esta herramienta que sube y baja, y un brick y el sensor, vale, el sensor giroscopio. Ya una vez tengamos nuestro diseño, o podríamos crear uno nosotros desde cero, eh, digamos cogiendo piezas eh, y armando nuestro propio robot o nuestra propia estructura. Una vez ya lo tengamos, lo que vamos a hacer es venir aquí a File y vamos a exportar el modelo. La descarga de las librerías es importante por esta parte. Por ejemplo, vamos a ir a documentos y no lo vamos a guardar como LXF, sino como LDRAW. De esta manera, con este tipo de archivo, lo entiende Virtual Robotics Toolkit, que es el simulador, y es el que importa. No nos sirve el LXF, que es el archivo por defecto de Lego Digital Designer. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, lo vamos a llamar robot educador. PRT. Listo. Y guardamos aquí. Una vez hayamos exportado, ya podemos abrir nuestro simulador, que siempre tarda un poquito en abrir. Vale. Normalmente estos programas de simulación son bastante pesados, entonces es bueno no utilizarlos exclusivamente a los programas y no estar saturando, tenerles un poquito también de paciencia. Él nos va a abrir de una vez el EV3, que es el programa de simulación, de programación, pero no lo vamos a utilizar porque, o por ahí no lo necesitamos, solo queremos importar un archivo. Pero es muy importante para hacer de resto todos los ejercicios del simulador, pues se necesita BRT. Entonces, esta es la pantalla que nos sale del simulador. A mí me gusta esta vista, es como la más normal, nos muestra la sección de inicio. Pero vemos que tiene una barra de herramientas muy sencilla. Entonces, lo que hacemos es oprimir F12 y nos va a mostrar una más avanzada. Pero antes voy a buscar aquí, por ejemplo, voy a utilizar la mesa de la competencia del 2019-2020 de la FLL, que se llama City Shaper. Voy a utilizar esa mesa como nuestro escenario. Acá, como yo lo había utilizado, me dice que si quiero continuar desde donde le dejé, le voy a decir que no, que me resete de todo, y se va a poner a construir el escenario. Listo, una vez ya nos aparece el mapa, voy primero a oprimir F12 para la barra de herramientas compleja. Acá hay unas guías que nos pueden ayudar para las herramientas más complejas. Voy a cerrar el
brick virtual, y lo que nos van a interesar son estos dos botones. Entonces tenemos acá un archivo por defecto que es este robot, que tiene sus propios attachments que le podemos añadir, pero lo que queremos hacer no es utilizar uno de los robots del programa, sino nuestro propio robot. Entonces vamos a eliminar este y le podemos dar o aquí en import robot o en environment, aquí en import model. Las dos opciones son lo mismo. Acá vamos a buscar nuestro archivo que exportamos desde Lego Digital, lo llamamos robot.brt, le vamos a aceptar. Entre más complejo sea el robot, pues se tarda más. Incluso hay veces en las que es necesario darle otra vez porque no lee alguna pieza o importa de pronto algo como no es. Ahí estamos viendo la primera barra, nos está leyendo todos los componentes primero como su referencia, y la segunda barra los está identificando. Es decir, si es un motor, no es como Lego Digital que solo le importa que es un motor físico y ya, sino que acá sabe que él gira, tiene ciertos componentes, el giroscopio pues tiene unas salidas, dice el ángulo, y tiene que conectarse a cierto lado. Entonces acá la segunda barra lo que hace es identificar qué componentes son, por ejemplo, actuadores, motores, etcétera. Y una vez terminado, le damos en Next y esta parte y nos muestra ya el robot. Lo podemos ver en visualizar aquí y verificar si está completo. En la parte izquierda de esta ventana nos aparecen los componentes. Entonces él divide los componentes según como cree que deben moverse, pero algunas veces, de hecho casi siempre, tiene algunos componentes que no son necesarios que haga independientes. Por ejemplo, normalmente el main es el principal, es la estructura de todo. En este caso vemos como esa estructura coge el brick, coge algunas vigas y coge el sensor giroscopio, pero hay ciertas cosas que no toma todavía en cuenta. Por ejemplo, vemos estos pines rojos que realmente son utilizados es para unir estructuras. No, a pesar de que se pueden girar y pueden moverse, no los necesitamos en este momento para eso. Por lo que estos pines rojos podemos unirlos al chasis principal, no van a ser móviles. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscar primero esos pines. Entonces vamos a, el 10 es la llanta izquierda, si lo miramos, si este es el frente del robot, si lo miramos desde esta perspectiva, hacia allá es el frente, entonces sería la llanta izquierda. Este sería el attachment, el actuador, digamos la herramienta del robot. Todas estas de aquí que seleccionan en esta sección son partes de la transmisión del actuador, entonces también son partes móviles, deberán ser independientes. Pero vemos que, por ejemplo, el componente 13 es uno de los pines, el componente 14 también, el 16 también y el 17 también. Entonces 13, 14, 16 y 17, 13, 14, 16 y 17 los vamos a unir al chasis principal. ¿Eso cómo lo hacemos? Unimos el chasis principal con 13, 14, 16 y 17. Le damos OK. Él los va a unir. Lo hicimos con este botón de Merge. Y así podemos continuar hasta tener solo lo que nos interesa. Entonces vamos a buscar ahora estos de acá. Esta es la rueda derecha. Este sí es un pin. Este es el otro. Otro. La rueda loca es independiente. Entonces sería el componente 2, 4, 5, 6, 7, 8 y ya. Entonces vamos a unirlos. Al componente principal le unimos el 2, 4, 5, 6, 7 y 8, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines. Perfecto. Ya tenemos menos componentes y es importante nombrarlos para que nosotros no nos perdamos cuando estemos haciendo el uso de los objetos dentro de la simulación. Y si estamos trabajando en grupo o si vamos a pasarle esto a un compañero, pues él tiene que saber
no perderse dentro del robot, entonces saber cada componente que es. Si llamamos componente 10 y componente 11, pues no sabemos si es una rueda, si es un motor, si es el chasis. Entonces el principio, este lo vamos a llamar chasis. El componente 10 es rueda izquierda. Este es, llamémoslo herramienta. Listo. Este componente 12, como a todos estos componentes los voy a llamar de una forma más genérica, entonces transmisión 1. Listo. Transmisión 2, aunque también podría llamarlos de si son de pronto engranajes, si fueran piñones cremallera, pues los llamamos de esa manera. El componente 3, si mal no estoy, es la rueda loca. Y por último, rueda derecha. Listo, ya los tenemos nombrados. En esta parte de acá a veces hay piezas que él no reconoce, entonces si quisiéramos utilizarlas, digamos, añadirlas también a un componente, utilizaríamos esta pestaña, elegimos el componente y le decimos assign. Por ejemplo, normalmente son piezas estructurales como vigas en L o estas que no las reconoce y no hay problema en pasarlas al otro lado. Hay un problema si esas piezas, por ejemplo, son sensores o motores, porque significa que no las está leyendo como tal. O como piezas móviles, y si queremos que sean piezas móviles nos tocaría volver a empezar, mirar qué tenemos mal y pues volverlo a importar. Entonces una vez ya hayamos hecho los componentes le decimos next. En esta parte lo que vamos a decirles es cómo conectar los motores y los sensores. Primero los llamamos como nosotros queramos, como después lo entendamos. Yo lo pasé al español sencillamente. Vemos que estos dos motores se llaman igual y no queremos que se llamen igual, sino saber cada uno qué es lo que hace. Entonces motor rueda derecha. Y por último el motor de la herramienta. Listo. Ahí ya los nombramos. Y en esta parte vamos a decirle cómo los conectamos al brick. Recordemos que para actuadores es letras A, B, C, D. Y para sensores es números 1, 2, 3, 4. Tenemos 3 motores. Entonces vamos a decirle que el B y el C sea para nuestras ruedas. Derecha e izquierda. Y el A sea para nuestra herramienta. En sensores vamos a decirles, es como si cogiéramos un cable en la realidad y lo pasáramos hasta allá, pero lo hacemos en este caso, pues lo simulamos, lo hacemos de forma virtual. Y vamos a conectar el giroscopio al puerto número 1. Listo, le damos siguiente. Esta parte a veces no es muy necesario hacerla, vamos a hacer un ejemplo rápido. Es simplemente para controlar los motores, tener un control sobre ellos por el teclado. Sabemos que esto no sucede en la realidad, no podemos controlar por teclado un robot si no ha sido programado de esa manera. Pero en este caso sirve, por ejemplo, si queremos colocar el robot en una posición específica o queremos mirar solo si funciona, si leyó bien los motores. Entonces vamos a decir que este es el frente, hacia donde está la herramienta, y le vamos a dar un control a cada uno de los motores. Por ejemplo, rueda derecha, si yo quisiera hacer mi propia configuración, vengo acá, le digo qué tecla quiero que maneje, por ejemplo la W, y si quiero que es mientras la W esté presionada, solo cuando la W no esté presionada, solo en el instante en que yo la presione, solo en ese momentico, o solo en el instante en la que yo la suelte. Lo más común es cuando está presionada. Y le vamos a decir que, por ejemplo, cuando está presionada se mueva a 50 RPM. Listo, lo mismo podríamos hacer, podríamos utilizar la S para que fuera en la otra dirección. Pero lo voy a eliminar y voy a utilizar una de las configuraciones ya
que nos da el programa. Entonces, como es un motor rueda derecha, le vamos a decir que me utilice las WASD para la rueda derecha. Para la rueda izquierda me utilice las flechas, solo por hacer el ejemplo. Entonces rueda izquierda con las teclas de las flechas. Y el motor de la herramienta hay una específica que es con actuador X y C. Entonces podemos ver, digamos, los controles y después nos van a servir para ver si funciona. Ya hecho esto, le damos a finalizar y esperamos un momento mientras lo importa definitivamente. Entonces, una vez que tengamos ya nuestro robot importado, en este caso nos apareció un poquito por debajo del mapa, entonces podremos con estas herramientas moverlo o rotarlo. Entonces en este caso lo voy a subir aquí y lo voy a dejar en la zona de lanzamiento. Vale, como si yo quisiera hacer alguna misión con él, o incluso toda la mesa si tuviera de pronto ya la programación hecha y los attachment también hechos. Yo me estoy moviendo aquí de la siguiente manera: con clic derecho giro respecto a mí, ¿vale? Miro hacia todos lados. Con alt y clic derecho arrastrándolo giro respecto a un centro del mapa, ¿vale? Pero si yo selecciono, por ejemplo, mi robot, puedo girar es respecto a él. ¿Listo? Si oprimo control y me muevo en un plano. Y el zoom es con el scroll. Entonces, ya una vez tengamos esto, simplemente la última prueba que haremos es si por ejemplo quedaron funcionando nuestros controles. Primero, por ejemplo, si le doy play y le doy C o X, vemos que eran los controles que habíamos dejado para el motor del attachment, entonces está funcionando perfectamente. Si oprimo las flechas, entonces nos mueve la rueda izquierda, y con WASD la rueda derecha. Entonces ahora podría ser, por ejemplo, ahí, después hacia la izquierda, avanzo, giro, lo voy a dejar otra vez como estaba. Vale, pero sabemos que esto no es lo que queremos simular. Esto es para jugar un ratico y si queremos posicionarlo en una posición en específico. Lo que tendríamos que hacer es hacerle toda la programación al robot y con EV3. Pero en este caso vamos simplemente a utilizar nuestro brick virtual para utilizar los programas que él trae por defecto y revisar que quedaron bien conectados los puertos y él está leyendo efectivamente los motores. Entonces vamos a hacer un motor control y acá estaríamos controlando el A y el D. Entonces el A era uno de los motores grandes, entonces es el derecho, vale, listo. Si quisiéramos que fuera más lento, pues haríamos nuestro propio programa para establecerle cuántos RPM. El D no lo tenemos conectado. Y el B y el C, el B es entonces el motor izquierdo y el C es el del attachment. Vemos, está muy agresivo. Listo. Entonces, funcionaron nuestros motores y vemos que tenemos también nuestro sensor, el giroscopio también lo está leyendo, y en los otros no hay nada. Listo. Listo, y eso sería todo. Así podemos utilizar la herramienta de Lego Digital Designer para traer nuestros robots
a mesas o a retos dentro de Virtual Robotics Toolkit, y de esa manera poder simular cuando no tenemos acceso, digamos, al robot, al programa, a la mesa, a ciertas fichas. Entonces acá podemos hacer pruebas y después llevarlo a la realidad. Obviamente esto tiene un montón de físicas, de gravedad y todo eso. Algunas de pronto no serán tan exactas, entonces cambiarán algunas cositas, pero en general es una muy buena herramienta. Y bueno, eso es todo. No siendo más, me despido y hasta un próximo video.